Y el término de soberanía alimentaria en el país. En la Constitución nos dice que tenemos un derecho humano a una buena alimentación. Bienvenido y bienvenida a Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Un programa en el que podrás informarte sobre temas ambientales y las problemáticas que están afectando a las comunidades. Iniciamos. Si solo tuviéramos un poquito más de conciencia, el mundo no estaría como se encuentra hoy. Si solo cambiaríamos nuestra forma de actuar, podríamos recuperar la salud del planeta Tierra. Acumba, yeah, yeah, yeah. Il est jamais trop tard pour changer de vie. No es tarde para cambiar, en armonía con el cielo. Muy buenos días, bienvenidos a todas y todos a su programa Ecotopía, un espacio en el que abordamos temáticas ambientales y damos a conocer la lucha de las organizaciones sociales en defensa de la naturaleza. Esta mañana tenemos el placer de contar con una invitada especial, la cual nos explicará cómo las nuevas tecnologías están afectando la biodiversidad, la naturaleza y el cambio climático. Se trata de Verónica Villa, del grupo Etcétera, una organización de investigación independiente de México. Buenos días, Verónica, bienvenida al programa Ecotopía y a El Salvador. Gracias, buenos días. Bueno, Verónica, amigos y amigas, es momento de comenzar con la ecoentrevista. ¿Qué está pasando en nuestro país con el medio ambiente? ¿Cuál es la lucha de las organizaciones? Ecoentrevista, con el análisis y discusión de los temas más relevantes. Ecoentrevista. Bueno, Verónica, para empezar, me gustaría que nos pudieras comentar un poco sobre a qué se dedica el grupo Etcétera, el que tú representas, y qué tipo de investigaciones ha realizado. Hola, el grupo Etcétera es una organización independiente, como tú lo dices, dedicada a la investigación y a la divulgación de temas muy complicados a veces, que los poderosos tratan de poner en palabras inaccesibles y que sin embargo están afectando la vida de todas las comunidades. Nos referimos, por ejemplo, a las tecnologías agrícolas nocivas, a las falsas soluciones al cambio climático, a las mentiras que hay sobre el tema de la crisis de alimentos. Ese tipo de cosas tratamos nosotros de reunir información realmente desde todo el mundo, desde los organismos de la ONU, desde universidades, desde grandes organizaciones campesinas en distintas partes del mundo, y luego traducir lo que vamos encontrando a campañas, frases, folletos, algún video, ¿no? Para que a todo el mundo le quede claro por dónde va la discusión de estos temas. ¿Este grupo está conformado por personas especialistas en diferentes temas, Verónica? Sí, mira, este grupo somos realmente pocos. Lo que el valor de nuestra actividad está en que nos ponemos en red con muchas organizaciones de otros países. Nuestra sede está en Canadá. Yo vengo de la oficina pequeñita que tenemos en México. Hay una sede más en Filipinas y otra oficina en Estados Unidos. Somos, fíjate, hay un poeta, yo soy antropóloga, hay una investigadora periodística y un experto en alimentación, que es nuestro director, y una chica que participa mucho en la diplomacia. Bueno, me comentaban también que usted es especialista en el tema de biología sintética. Entonces, para adentrarnos un poco en el tema, ¿nos podría explicar qué es la biología sintética y para qué sirve esta tecnología? Sí, una característica de nuestra organización es que nos vamos adelantando a los temas y eso pues ha resultado muy bien. Por ejemplo, cuando
comenzaban los transgénicos, a todo el mundo le parecía increíble, ¿no? Que ocurriera, que se mezclara la información genética de un organismo a otro, que no podría ocurrir de manera natural. Y eso hace 20 años que ya hablábamos nosotros de transgénicos. También, por ejemplo, en el tema de la biopiratería, que ahora todo el mundo sabemos que se refiere al saqueo de recursos de la biodiversidad local para el beneficio de las grandes farmacéuticas o otro tipo de empresas. Nosotros hablábamos de biopiratería, incluso inventamos ese término y ya ahora se ha ido generalizando. Lo mismo pasó con la tecnología Terminator, que es un tipo de manipulación genética de los cultivos que hace que los cultivos en un cierto momento de su desarrollo se autointoxican y se mueren. De modo que el campesino ya nunca puede conservar la semilla de su cosecha. Y cada ciclo agrícola tiene que comprar y pagar y comprar y pagar. Todas estas tecnologías, en el momento en que las fuimos denunciando, sonaban como de otro planeta. Y sin embargo, la información se ha ido generalizando y tanto comunidades como gobiernos han podido ejercer algún tipo de defensa. Este es el caso con la biología sintética. Es una nueva tendencia en biología que asegura que puede escribir el código genético de las especies y predecir los comportamientos, o mejor dicho, programar los comportamientos de los seres vivos, del mismo modo que un programador en sistemas cibernético puede programar un circuito o un programa, ¿no? Entonces, esta es la definición más superficial de la biología sintética. Sus aplicaciones atraviesan muchos sectores industriales y lo que nosotros queremos denunciar es que se trata de estarse metiendo directamente con la vida, de estar intentando ahora sí que jugar a Dios, jugar al creador, ¿no? Y reescribir el código genético para que los organismos vivos desempeñen las funciones que queremos. ¿Podría darnos un ejemplo como de cómo se utiliza la biología sintética? Sí, por ejemplo, tenemos el cultivo de la vainilla. Este es un caso muy sonado. En México lo hemos divulgado mucho porque México es el centro de origen de la vainilla. La vainilla sobrevive en humedales, en selvas con pantano. Es una orquídea trepadora, es la única orquídea que da fruto, florea una vez al año y congrega a toda la comunidad para que la fecunden no artificialmente, manualmente. Es un caso de la botánica muy hermoso y muy interesante, muy atávico, muy paradigmático, donde tienes el cuidado del bosque, la generación de tejido social y al final un producto de importancia mundial. Se dice que la vainilla es el sabor más popular del mundo. Resulta que aparece una empresa suiza interesada en invertir en saborizantes para la industria alimentaria. Esta empresa se llama Evolva y plantea que se pueden alterar la genética de ciertas levaduras para que actúen como productoras de vainillín, que es el ingrediente activo que da el sabor de la vainilla. Entonces agarras una levadura, le alteras el código genético con información sacada de la biología natural de la vainilla, sí, y programas estas levaduras para que produzcan el ingrediente activo. Entonces la empresa se pone muy feliz porque se está saboreando arrancarle los nichos del mercado de la vainilla en el mundo a las comunidades campesinas y selváticas y boscosas que aún la cultivan. Este es un ejemplo muy concreto. Bien, Verónica, sin duda un tema muy interesante, pero es momento de pasar a un breve corte comercial. En un momento regresamos con su programa Ecotopía. Medio ambiente. Ecología. Utopía. Ecotopía. Ecotopía. Ahora, el 98% de bebés nacen en un hospital. Más del 90% de la niñez ha sido vacunada, por lo que no se registran muertes de diarrea por rotavirus, rabia, tétanos neonatal, sarampión ni polio. La OPS nos declaró campeones contra el paludismo por reducir casos y muertes por malaria. La desnutrición crónica se redujo un 42% en escolares de primer grado y logramos la mortalidad materna más baja en la historia del país. Ministerio de Salud, 3 años. Mi país unido avanza. Salvador cumple.
¿Sabes qué es silvicultura? Es la plantación de árboles en zonas urbanas y zonas verdes de nuestra ciudad. Únete a la Plantatón 2017, todo el mes de junio. Campaña ciudadana del CONASAV y ARPAS. Cuando el sol se pone tras nuestros volcanes y montañas, o cuando sus primeros rayos del día resplandecen en nuestras playas y ciudades, hay un hombre y una mujer salvadoreña donde usted nos necesita, ahí, salvaguardando su vida, su empleo, su hogar, su familia, sus hijos, servir y protegerte a toda hora. Héroes de El Salvador. Policía Nacional Civil. ¿Ya viste, Chepe, que andan los promotores del FISDL en el cantón? No, hombre, vos, no me he fijado. Sí, Chepe, andan con gorras y chalecos blancos bien identificados y están visitando a las familias que reciben el bono y a las personas mayores que reciben la pensión. Ajá, ¿y para qué nos van a visitar? Es que quieren ver si las familias estamos cumpliendo con las corresponsabilidades y los adultos mayores se encuentran bien. Vos sabés que hay que cumplir con nuestra responsabilidad para poder obtener el bono. Pues sí, nosotros con la Marta no dejamos de mandar a los niños a la escuela. Si total, es nuestra obligación. Eso es cierto, Chepe. Que nuestros hijos tengan un mejor futuro y nuestros adultos mayores una vida mejor depende de nosotros. Ya me voy, Ana. Tengo que atizar el fuego para el almuerzo. Vivir en mejores condiciones de vida es responsabilidad de todas y todos. FISDL, comprometido con el desarrollo local. Medio ambiente. Ecología. Utopía. Ecotopía. Ecotopía. Regresamos, amigos y amigas, a su programa Ecotopía. En esta ocasión estamos conversando con Verónica Villa del grupo Etcétera o ETC, una organización de investigación independiente en México, sobre las nuevas tecnologías que amenazan a la biodiversidad, al medio ambiente y al cambio climático. Verónica, en el bloque anterior usted nos comentaba y nos daba una pequeña introducción sobre qué es la biología sintética. Ahora me gustaría que usted nos dijera cómo cree que esta biología sintética afecta a la naturaleza y a las personas. Si creen que tiene alguna relación con el cambio climático o incluso con la alimentación. Sí, la biología sintética tiene muchas aplicaciones de todo tipo, atraviesa todos los sectores industriales. Entonces, para el tema de cómo impacta la naturaleza, podemos decir que no hay la suficiente investigación para asegurar que los organismos alterados en su ADN con las técnicas de biología sintética sean seguros. O no habría un modo de evitar que se relacionen con otros organismos vivos en el ambiente. Tampoco habría modo de retirarlos una vez que se liberaran o una vez que se regaran o se filtraran desde los lugares en confinamiento donde se están haciendo los experimentos. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco hay investigación sobre qué va a ocasionar en los consumidores ingerir o usar productos que contengan derivados de la biología sintética. Por ejemplo, se está trabajando en imitar el aroma de las uvas, el aroma de la toronja, el jengibre, el sándalo, el pachuli, el vetiver, las rosas, el azafrán, el anís. Todo ese tipo de ingredientes que tienen mucho valor comercial, aunque sea en pocas cantidades. Si las empresas se salen con la suya y logran hacer todas estas imitaciones mediante biología sintética, las economías de muchos lugares campesinos se van a ver en peligro porque dependen de este tipo de cultivos que son muy artesanales y muy especializados. Puede ocasionar que se pierdan empleos, que se pierdan ingresos, que la gente deje de interesarse en cultivos que mantienen la integridad de los bosques, de las selvas, ¿no? Para el tema del cambio climático, la biología sintética tiene aplicaciones muy específicas para mejorar la extracción de petróleo. Entonces, incluso prometen que ya no hay una escasez o un pico del petróleo, como se conoce, ¿no?
que las reservas no se están terminando, sino que se van a aprovechar muchísimo más gracias a las aplicaciones de la biología sintética. Se trata de inyectar microbios que actúen como suavizantes o como se le llama sufractantes para que salgan todas las reservas petroleras que están... ¿Cómo activarlas? Exacto. Esa es otra aplicación terrible de la biología sintética, porque resulta que nos estamos ahogando en gases y muchas industrias están interesadas en mejorar la extracción de petróleo con microbios alterados con biología sintética. Verónica, ¿a quiénes está beneficiando esta nueva tecnología que es la biología sintética? Principalmente a las empresas líderes en el mundo de las fragancias y de los sabores. No sé si se han fijado que hay un empuje, ¿no? De todos los perfumes nuevos y sabores nuevos, y todo es artificial, todo es creado por estos medios nuevos, ¿no? Son imitaciones químicas, pero ahora con esta nueva técnica quieren usar organismos vivos para que las produzcan. Entonces, en primer lugar, se benefician las industrias pertenecientes a la cadena industrial de alimentos, es decir, la comida procesada. Sí. En segundo lugar, los otros inversionistas muy importantes son todas los megapoderosos petroleros y los dueños de las industrias de energía. Entonces tienes la Chevron, la Exxon, todas las que se te ocurran del petróleo, involucradas en invertir en biología sintética. Bueno, ahora que tenemos este panorama, Verónica, ¿qué cree usted que es necesario que realicen los gobiernos de nuestra región para que se pueda, no sé si en algún momento se podrá detener la creación de estos organismos creados artificialmente? Pero ¿qué cree usted que deben de hacer los gobiernos de la región? Pues aún afortunadamente todavía hay cierta acuerdo internacional sobre este tipo de temas, sobre cómo regularlos y cómo vigilarlos. Es el caso, por ejemplo, de no permitir que haya organismos transgénicos en los centros de origen de los cultivos. En México se ha prohibido el maíz transgénico hasta el momento, porque de ahí viene el maíz para todo el mundo. Este es un tipo de acuerdos internacionales que auspicia la ONU. Entonces, el tema de la biología sintética es reciente, se está discutiendo hace muy pocos años, y el año pasado en Cancún el Convenio de Diversidad Biológica logró fortalecer la prohibición de las técnicas de biología sintética. Dicen, la mayoría de los gobiernos dijeron, ¿no? 196 o 197 gobiernos del planeta dijeron: no se va a liberar de manera comercial estas tecnologías porque no hay legislación adecuada, ni doméstica ni internacional, porque falta mucha investigación, porque falta incorporar la palabra de las comunidades campesinas, que son los que han creado esta diversidad biológica tan especializada, ¿no? Y lo que sigue es que los gobiernos, desde su postura como participantes en estos convenios, sigan votando y sigan insistiendo en que debe haber suficiente investigación y suficiente análisis antes de soltar la tecnología como si no pasara nada. Bueno, y ahora como comunidades, ¿qué cree usted que se debería de demandar en lo local y en lo nacional? Bueno, un ejercicio que hemos hecho en México y que ha sido muy efectivo es no permitir que llegue cualquier persona a averiguar qué recursos botánicos existen ahí. Las comunidades mantienen una forma de saber qué ocurre en sus cercanías y que usen ese tipo de, ahora sí que de percepción y de organización comunitaria para saber si llega alguien a querer saquear sus recursos botánicos o algún otro tipo de cosas. Ese es un paso, ¿no? Sí. Otro paso es mantener la diversidad biológica como hasta ahora lo han hecho, porque tenemos el dato de que las comunidades campesinas en el mundo, con muy poca tierra, son las que realmente brindan la mayoría de la alimentación a la humanidad. Se calcula que el 70% de los alimentos provienen de comunidades campesinas o de agricultura familiar o agroecológica con muy, muy poca tierra. Y la riqueza radica en la diversidad, sí, ¿no? En contra de los monocultivos. Entonces, insistir mucho en que debe haber políticas públicas que apoyen la agroecología, la producción campesina diversa. Bien, Verónica, muy importante la información.
Bueno, ahora amigos y amigas, es momento de escuchar la sección de noticias en Ecobreves y las curiosidades verdes. Ecobreves, información del acontecer ambiental a nivel nacional. Las noticias más destacadas. Ecobreves. En el marco de sus 30 años de lucha por la construcción de una sociedad justa, unida y sustentable, la Unidad Ecológica Salvadoreña organizó el foro Retos de la Sociedad Salvadoreña hacia la construcción de la sustentabilidad frente a la crisis climática global. Este evento se realizó con el objetivo de analizar el contexto ambiental global en el marco de construcción de alternativas ante la crisis climática, presentar los avances en legislación ambiental, tanto en acuerdos internacionales como en leyes nacionales sobre el cambio climático en países con características similares a El Salvador y, de último, discutir los contenidos de la propuesta de ley de cambio climático presentada el año pasado. Foro del Agua rechaza propuesta de ley de aguas presentada por los partidos de derecha. El Foro del Agua y organizaciones sociales denuncian ante la opinión pública nacional e internacional la propuesta de ley integral de aguas presentada por los partidos de derecha, Arena, PCN, Gana y PDC el miércoles pasado. Dicha ley garantizaría la mercantilización y el uso abusivo del agua, eliminando la gestión de cuencas y negando espacios de participación a la población. Organizaciones sociales hicieron un llamado al país entero a movilizarse para evitar la aprobación de esta ley y garantizar que se apruebe una ley justa y equitativa. Ecobreves, información del acontecer ambiental a nivel nacional. Las noticias más destacadas. Ecobreves. Historia e información curiosa de nuestro medio ambiente. Conócelos en Curiosidades Verdes. El 17 de junio se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. La desertificación afecta a más de 110 países en el mundo y cada año se pierden 6 millones de hectáreas de tierra productiva. Entre los principales factores que desencadenan esta situación se encuentran la explotación insostenible y los recursos hídricos, incluidos la contaminación química, la salinización y el agotamiento de los acuíferos, la pérdida de zonas boscosas a causa de tala masiva e incendios forestales y el uso de suelos para agricultura intensiva y monocultivo. Las políticas en nuestro país se alejan de un modelo de desarrollo sostenible que prevenga la degradación de nuestras tierras y frene el avanzar de la sequía. Por lo tanto, es necesario que como pueblo exijamos una gestión sostenible de las tierras agrícolas, de los recursos hídricos y del ordenamiento del territorio. Historia e información curiosa de nuestro medio ambiente. Conócelos en Curiosidades Verdes. Gracias a ARPAS por este material informativo. Este día estuvimos conversando con Verónica Villa del grupo Etcétera de México. Sin duda, Verónica, un tema muy importante que aún debe de ser profundizado e investigado, ¿verdad? A nivel nacional y a nivel internacional. Agradecemos que nos haya acompañado esta mañana. Gracias, mucho gusto de estar acá en El Salvador. Bien, gracias amigos y amigas por escucharnos. Les invitamos a sintonizar Ecotopía todos los lunes a partir de las 10:05 de la mañana a través de la red ARPAS. A continuación, quedan con su programa A Una Sola Voz. Hasta la próxima. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar. El planeta Tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol empezaron a actuar. Más calor, más sequías, más inundaciones y también hay huracanes violentos que se arrebatan contra mi continente. El mundo ya no actúa como ayer.
Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental, ha llegado a su final. Sintonízanos el próximo lunes a la misma hora por esta emisora asociada a ARPAS. Ecotopía, una producción de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES y ARPAS.